Para continuar con el Congreso, tenemos la participación del doctor Roberto Dávila Pérez, quien es pediatra y cirujano pediatra, egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez, especialista en cirugía colorectal pediátrica y trasplantes de órganos sólidos en pediatría, actualmente fungiendo como jefe del Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez, quien nos presenta el día de hoy el tema de estreñimiento crónico. Muy buenos días, doctor, y bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta plática de hoy. Agradezco profundamente a todo el comité científico de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil por invitarme a darles de puntos prácticos de estreñimiento crónico y cómo los cirujanos pediatras abordamos este tipo de pacientes. Gracias sobre todo a mi gran amigo Eduardo Barragán por tener siempre en mente mi participación. Muchas gracias. Bien, vamos a tratar de establecer en media hora los puntos más importantes en el manejo del estreñimiento crónico en niños, que como lo saben todos los que ven pacientes pediátricos, es bastante común. Bien, en primer lugar, a pesar de que hay muchas definiciones en la literatura, tenemos que considerar que es la incapacidad de pasar materia fecal de manera regular y eficiente, y esto pues es muy claro a través de lo que les voy a ir comentando. Es sumamente importante que todos estemos muy claros en la anatomía del canal anal, que es el sitio en donde termina el recto y están la línea pectínea o línea dentada, y estos 2 o 3 centímetros distales desde esta línea pectínea hasta la unión mucocutánea es una zona tremendamente llena de terminaciones nerviosas sensitivas, las cuales nos ayudan a ser conscientes de lo que tenemos en el ámpula rectal. También recordar el engrosamiento que sufre la capa interna muscular del recto a este nivel, que forma el esfínter anal interno, que es involuntario y que corresponde aproximadamente a 85% del tono anal. Y las capas musculares externas, que son estriadas y que forman el esfínter anal externo. La peristalsis del intestino grueso está regulada, ya sea estimulada por el parasimpático o inhibida por el sistema simpático. Sin embargo, también contamos con el sistema nervioso autónomo del intestino a través de las células ganglionares que se encuentran en los plexos en diferentes capas y que no dependen ni del simpático ni del parasimpático, sino que son autónomas. El esfínter anal externo, recordar que no es un rodete muscular, son varios haces musculares voluntarios que tienen una inervación de las raíces sacras que lo hacen completamente voluntario. Y esto nos ayuda en la toma de decisión si vamos a evacuar o no. Asimismo, un complejo embudo de músculos que se fijan a los huesos pubis, isquion, ilion y sacro, y posteriormente van hacia el recto, que nos ayudan también a hacer movimientos voluntarios. La peristalsis en el colon, pues hay de varios tipos de peristalsis. La clásica peristalsis progresiva, en donde se contrae un segmento y se relaja el segmento distal para permitir que avance el bolo fecal, así como movimientos pendulares, sobre todo en el colon transverso. Por eso el caminar, el correr nos ayuda para favorecer la evacuación. Y bueno, las contracciones masivas que se presentan en el descendente y en el sigmoides, y todos los que nos hayamos quedado atrapados en el tráfico y hayamos tenido deseos de evacuar, recordaremos cómo son esas contracciones masivas. Bien, desde el punto de vista funcional, una vez que llega un contenido a la ámpula rectal, viene una distensión de las paredes que a través del sistema nervioso autónomo del intestino emiten una señal para que el esfínter anal interno se relaje y permita el descenso del contenido del ámpula rectal al canal anal con estas terminaciones nerviosas. De esa manera, podemos darnos cuenta, ser conscientes de si lo que tenemos en el ámpula rectal es líquido, es gas, o es materia fecal sólida, o es materia fecal líquida.
Afortunadamente, hay una contracción refleja del esfínter anal externo que impide que en ese momento evacuemos sin ser conscientes. Entonces, esto nos permite tener la conciencia y la situación social de decidir si vamos a evacuar o no. Es decir, para que tengamos un patrón de defecación normal, tiene que haber una función motora, sensitiva, íntegras, así como la integridad muscular y conservada. También otro punto muy importante a considerar es el patrón normal de evacuaciones en pediatría. Para las primeras 24 horas de vida ya debió haber presentado su primera evacuación el 98% de los recién nacidos a término y el 76% de los pretérminos. Para las 48 horas de vida, el 100% prácticamente, sean prematuros o recién nacidos de término, debían haber presentado su primera evacuación. Si no lo hicieron, empezamos a levantar las antenas de sospecha de ciertas enfermedades como la enfermedad de Hitchcock. Asimismo, la etapa de lactantes menores, los primeros 3 meses de vida, recuerden que el reflejo bucoanal es sumamente intenso, de tal manera que cada vez que come un bebé tiene que evacuar, o al menos es lo más frecuente. En promedio, las evacuaciones deben ser alrededor de 3 por día. A medida que el paciente va creciendo y sobre todo después de los 3 años, ya basta con una sola evacuación por día para considerarlo normal. En cuanto a las características de las evacuaciones, habitualmente lo que esperamos es que sean como si fuera pastosa blanda, como pasta de dientes. Ese es el patrón normal de evacuación. Sin embargo, no nos quedamos ahí. El interrogatorio colorectal habitual completo incluye todos estos puntos y los invito a que tomen en cuenta todo esto antes de decir que el paciente tiene evacuaciones normales. En primer lugar, si evacúa a diario, la respuesta correcta debería ser que sí. ¿Cuántas evacuaciones por día? Mínimo 1, como ya lo platicamos. Si el paciente avisa para evacuar, ya podemos hablar de que tiene sensibilidad. Y si además, una vez que avisa, llega correctamente al baño, podemos intuir que es continente fecal. Es normal que los pacientes pujen al evacuar, pero que este pujo sea efectivo, es decir, que si evacúa, se vea la respuesta de evacuación en ese momento. Y no al revés, estar pujando y no presentar la evacuación. En cuanto a la consistencia, como les digo, la pastosa blanda tipo pasta de dientes es la correcta. Y en cantidad habitualmente comparamos con lo que podría juntar en las manos el paciente, que lo correcto es que sea en cada evacuación el aproximado de lo que cargarían sus 2 manos. No es normal que manchen la ropa interior y que tampoco tengan síntomas asociados como sangrado o dolor. Solamente después de todo este interrogatorio podemos decir que el paciente tiene un patrón de evacuaciones normales. Ya entrando en el tema de estreñimiento crónico, tenemos que ver que es sumamente frecuente. Aproximadamente 3% de los pacientes pediátricos acuden por esta razón al pediatra general. Pero vean cómo la cuarta parte de la consulta de los gastropediatras es sobre estreñimiento crónico. La prevalencia puede ser hasta del casi 30% y al menos la mitad tiene algún antecedente familiar de estreñimiento en padres o en otros familiares. Es más frecuente en varones, hasta 3-1 con relación a las mujeres, y no respeta clases sociales. Si bien existen varias causas de estreñimiento crónico, en la gran mayoría, 90-95%, esta será funcional, por eso la catalogamos como idiopática. Si bien existen algunos factores de riesgo, como la prematurez extrema o algún trastorno neurológico, así como la dieta baja en fibra, la obesidad, y hasta ahorita no se ha demostrado que haya diferencia en el patrón, al menos de estreñimiento o no estreñimiento, si se alimenta al seno materno o con fórmula. Lo que tenemos claramente detectado en pediatría que hay detonadores de retención fecal. Es decir, pacientes que venían evacuando en forma normal, ya con esta evaluación completa, pero cuando inician la ablactación viene un episodio de estreñimiento agudo o
en los preescolares, cuando inician el control de esfínteres en familias que son muy rígidas en este sentido, también generan estos episodios de retención fecal o la crisis de entrada a la escuela primaria. Esto es sumamente importante. Quisiera transmitirles que una vez que tenemos un paciente que tiene un detonante de una evacuación dura, esta evacuación dura o grande va a lesionar el ano al salir. Esto genera un dolor, ya que se forman grietas en el ano. Esto se denomina anismo y la respuesta del paciente es no querer evacuar. Entonces se aguanta lo más que pueda, se pierde la urgencia de evacuar y esto hace que se forme nuevamente un círculo vicioso con evacuaciones duras y grandes en el ámpula rectal que eventualmente tendrán que salir y volverán a lesionar las mismas fisuras con el incremento en el anismo, y esto finalmente nos lleva a el estreñimiento crónico severo con las consecuencias que observarán más adelante. Los pediatras tenemos la posibilidad, ya que vemos a los bebés desde recién nacidos, de pescar a los pacientes en el momento agudo del estreñimiento. Si ese estreñimiento agudo lo identificamos y lo manejamos correctamente, vamos a evitar que se forme este círculo vicioso. De otra forma, si no lo detectamos, entonces iniciaremos de forma clara este círculo vicioso que nos llevará al cuadro severo de estreñimiento crónico. El problema grave del estreñimiento crónico es que es una enfermedad autoagravante y autoperpetuante. Entonces, a medida que pase más tiempo, sobre todo sin tratamiento, esta retención va a llevar a una dilatación del sigmoides en algo que se define como megasigmoides. Aproximadamente el 40% de los pacientes inician con su cuadro de estreñimiento, es decir, tienen su episodio agudo de estreñimiento antes del año de edad. En ocasiones, los pacientes no refieren alteraciones para evacuar, sin embargo, tienen dolor abdominal crónico y hasta que hacemos un interrogatorio correcto y una exploración física meticulosa, logramos detectar que es secundario estreñimiento. El anismo, con el dolor anal que ocasiona, genera actitudes retencionistas y muchos pacientes, en lugar de sentarse relajados a evacuar, incluso se hiperextienden y aprietan el perineo y todos los músculos voluntarios para tratar de evitar la evacuación. Evidentemente esto lleva a impactación fecal, que es sumamente frecuente, y al peor síntoma que se puede presentar en estos casos, que es la encopresis o pseudoincontinencia, que es el manchado de la ropa interior o del calzón de forma involuntaria, ya que es por rebosamiento, y al ser olorosa produce alteraciones terribles en la psicología del paciente. Entonces el paciente puede llevar meses o años con todos estos síntomas, pero los papás suelen correr a solicitar atención de urgencia cuando se presenta la encopresis. La gran ventaja de la encopresis es que, así como es el último síntoma en aparecer y el peor, el que más llama la atención, es el primero en desaparecer con un tratamiento adecuado. Entonces, no dejaré de insistir que la exploración física es fundamental, buscar que no haya masas palpables, flotantes en el abdomen, o si los fecalomas, explorar la región lumbosacra buscando alteraciones cutáneas que puedan explicar algún disgrafismo, y la exploración física de la región perineal es muy importante. Ver si no está sucia el área del pañal, conocer correctamente la anatomía del canal anal y ver si está correcta en el paciente, la posición del ano y ver si no hay fisuras o otras alteraciones, así como el tacto rectal para conocer las características del tono, que hay en el ámpula, y descartar que no haya una evacuación explosiva al final del tacto, característica de la enfermedad de Hitchcock. Hay que recordar que solo hay dos contraindicaciones absolutas para el tacto rectal, y es que el niño no tenga ano o que el médico no tenga dedos. Entonces, no hay pretexto para no hacer un tacto rectal, y menos en estreñimiento crónico. La exploración anal es sumamente importante
intentar separar un poco la región glútea y la región anal, buscando el signo de alarma más serio, que es tener fisuras anales. Ahora, puede ser que el paciente no se le palpen fecalomas o que no tenga piedras o bolas en el tracto rectal, pero no hay que considerar que por eso no está impactado. Si el paciente pasa varios días sin evacuar, si tiene cólicos, obviamente si se le observan, si se le palpan los fecalomas o hay fecalomas en el ámpula rectal, o tiene encopresis, o bien le dan laxantes y se ocluye o presenta vómito, hay que asegurarnos con una radiografía que no tenga impactación fecal. Y esto se observa como en la imagen de brillo esmerilado en sigmoides y en otros segmentos del colon. También puede ser que el paciente no le ponga ningún tipo de interés a cómo evacúa, pero tienen el manchado crónico. Entonces, estos, más bien los padres son los que nos los llevan por esta razón. Ahora, recordar también todas las alteraciones psicológicas que genera en un paciente pediátrico el que tenga mal olor crónico. Son niños buleados, son niños que se rompe la dinámica escolar o familiar y que tienen alteraciones serias en la calidad de vida, incluso rumiación suicida por esta condición. Está bien establecido por expertos, cada cierto tiempo se reúnen. El último consenso en Roma confirma que para poder diagnosticar el estreñimiento crónico, un paciente debe demostrarse que evacúe menos de 3 veces por semana o tenga manchado una vez por semana, que tengan estas actitudes retencionistas, evacuaciones duras o dolorosas y se detecten fecalomas, o bien tapen el WC. Es muy importante estar muy pendientes de todas estas preguntas para poder confirmar el diagnóstico. Como cirujanos tenemos que estar seguros de que no existan otras enfermedades como la enfermedad de Hirschsprung. Un tip, recuerden que la enfermedad de Hirschsprung no tiene la encopresis, es decir, no va nunca a manchar la ropa interior. Y suelen ser cuadros de enterocolitis más que de suboclusión más que de estreñimiento. Las malformaciones anorectales que se detectan con la vista y con los sentidos, o que tenga un paciente ano en embudo que traduce que se está empujando todo el canal anal hacia el interior, y esto habitualmente es por una masa presacra. Aquí son algunos ejemplos. Aquí está el perine, que es el espacio entre el escroto y la foseta anal. Esta es la foseta anal, en donde debería estar el recto, y este paciente tiene una fístula en el perine. Es una malformación anorectal muy frecuente y que fácilmente pasa desapercibida si no se tiene experiencia o si no se explora esta región. También puede estar el ano aquí, pero puede estar estenosado. Así que si no pasa un dilatador número 12 de Hegar, pues estamos hablando de estenosis rectal. Por eso es tan importante la exploración exhaustiva. Y si además al sacar el dedo de un tracto rectal hay una evacuación explosiva, pues hay que también pensar en que no estemos ante un. El ano en embudo definitivamente esto es un ano que no tiene la anatomía del canal anal. Y esto es por la masa presacra que está generando esta separación del recto de donde debería correr. Bien, no solo basta con ver una megasigmoide, sino hacer una radiografía lateral en donde se debe de observar la disminución de calibre característica de la enfermedad de Hirschsprung, y ya con eso hacer manometría y biopsias para descartar. Es muy importante que el tratamiento inicial sea enfocado a, primero, diagnosticar y desimpactar al paciente. No hay que dar laxantes cuando un paciente está impactado, y sí hay que aplicar un programa de enemas altos para desimpactar. Los enemas altos, se pone una sonda que llega hasta el ángulo esplénico habitualmente y se pone una sustancia líquida que lo que hace es favorecer el drenaje y la limpieza del intestino. Esa es la manera de hacerlo, y nosotros lo hacemos con 3 enemas diarios por 3 días. Posteriormente se queda una vez al día hasta que se cumple una semana para poder reevaluarlo. Estas son radiografías pre y post desimpactación. Nunca hay que confiar solo con la exploración física.
Bien, si tenemos la posibilidad de detectar al paciente en el episodio agudo, recordar que el anismo es sumamente importante y aparte del laxante y los hábitos, hay que aplicar ungüento anestésico en la región anal, además de modificar hábitos alimenticios, ejercicios de defecación, calendario de evacuaciones para incluir a la familia en el tema, además de apoyar todos los trastornos emocionales y ya posteriormente inicio de laxantes. Las dietas, ya hay muchas dietas, lo importante es que sean abundantes en fibra para que permitan la evacuación correcta. Y los ejercicios de defecación es rescatar el reflejo bucoanal, que cada vez que coma el paciente se siente 5 o 10 minutos a evacuar. Ningún niño es culpable de manchar. Ningún niño mancha para llamar la atención. Hay que apoyar al paciente psicológicamente. El manejo médico está basado en muchos medicamentos de diferente forma de acción, como los osmóticos, son bastante utilizados, pero los cirujanos utilizamos mucho los estimulantes, como los enócidos. Los laxantes osmóticos, con su mecanismo de acción, pues son los más comunes, y utilizamos un catártico, nosotros los cirujanos, para limpiar el intestino grueso y poderlo operar, como es el Molitelli, y el FLIP, que nos sirve también en la desinfectación, que son catárticos. Los estimulantes o irritantes de la mucosa, como los enócidos, siempre es nuestra mejor arma y no está demostrado efectos reales a largo plazo. La melanosis coli, que es quizá lo que más frecuentemente se observa, desaparece cuando suspendemos el tratamiento. Este es nuestro protocolo de laxantes. Una vez desimpactado el paciente, empezamos con una dosis. Si no evacuó en 24 horas, la regla de oro es que se pone otro enema para no permitir que vuelva a haber impactación fecal y se va incrementando la dosis. ¿Qué sucede cuando a pesar de esto no mejora y el paciente se está impactando frecuentemente? Bueno, descartar que no tenga megasigmoides, que esto lo hace, vean las dimensiones del sigmoide, lo que puede alcanzar en un niño con estreñimiento crónico, y el tratamiento es hacer resección del 90% del sigmoides, descendiendo el colon descendente hasta el ámpula rectal, en donde tenemos que hacer algunas maniobras para empatar los bordes. También esto se puede hacer por vía transanal, aunque es una cirugía que está en evaluación. Y este es un colon por enema en un paciente al que se le resecó el sigmoides, para que vean cómo el descendente ya queda anastomosado al ano. ¿Qué resultados da este tratamiento? Más o menos en los reportes más grandes se requiere en el 7% de los casos en que se detectan megasigmoides hacer esta sigmoidectomía, y en 10% de los casos van a curarse por completo y 90% van a disminuir de forma importante la necesidad de laxante. Como conclusión les puedo decir que los pediatras podemos tener el oro molido al detectar el cuadro agudo de estreñimiento y tratarlo para evitar que se vuelva este círculo vicioso. Hacer el interrogatorio colorectal completo, hacer exploración física, buscar atender pacientes que son muy complejos, como los pacientes con la encopresis, pero recordar que es el primer síntoma que desaparece con un tratamiento adecuado. Primero, desimpactar al paciente. Posteriormente, recordar que hay que romper el círculo vicioso del estreñimiento crónico tratando el anismo de forma muy persistente. No es magia, tardaremos meses en regular un paciente, pero lo podemos lograr. Recordar que no podemos permitir que se vuelva a impactar ese paciente, así que si no evacúa en un día hay que volver a poner un enema y descartar, las malformaciones anorrectales, en primer registro, ano en embudo, masas presacras, etcétera, que pueden estar condicionando el estreñimiento. Y en los casos rebeldes, referirlos al cirujano para descartar el megasigmoides y tratarlo. Espero que en esta media hora hayan tenido más o menos una orientación clara de los puntos importantes a considerar, y estoy a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Tenemos una pregunta de la audiencia. Refieren que si es verdad que la encopresis está asociada con el abuso sexual. Nosotros en la clínica colorectal del Hospital Infantil de México tenemos pacientes que son víctimas de abuso sexual.
y sobre todo lo que tienen es anismo. Evidentemente el anismo los va a llevar a este cuadro o este círculo vicioso de estreñimiento crónico y eventualmente pueden desarrollar encopresis, pero el abuso sexual, salvo que haya habido un desgarro terrible, entonces más que encopresis podríamos estar hablando de incontinencia fecal, más que de encopresis, que es un abordaje completamente distinto y pues no tiene nada que ver con el estreñimiento, sino con la lesión de los esfínteres a consecuencia del abuso sexual. Ok. Bueno, reitero muchas gracias por su participación en este congreso y pues continuamos. Muchas gracias, doctor. Al contrario, ustedes.